Muy buenas tardes, mi nombre es Johnny Castellano, dándole continuidad a lo que es la disertación correspondiente a nuestra área de formación Derecho Contencioso Administrativo. En esta oportunidad les vengo a comentar un poco sobre las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. Tenemos que tener en cuenta principalmente que estas medidas cautelares contribuyen de manera fructífera a lo que es el buen desarrollo del sistema judicial en nuestro país y garantiza que la administración de justicia se relacione con las partes de manera eficaz y fundamental. En este caso, el artículo 259 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le da la facultad de los organismos competentes para estos recursos cautelares en el proceso contencioso administrativo procedan. De igual manera, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en su artículo 104, les da esta facultad como órgano y como forma de comprender que la justicia es un bien relacionado con todas las actividades administrativas dentro del Estado. En este caso, tenemos los principios básicos de protección cautelar. Esto nos indica que van de la mano a la buena administración de justicia. Hay muchos principios básicos. De igual manera, los más resaltantes podemos indicar que es su finalidad preventiva y aseguradora. ¿Qué sucede? Que evita daños irreparables durante la tramitación de un proceso. Este principio garantiza esta seguridad, garantiza este medio de prevención donde las partes no causen daños irreparables. También es muy importante resaltar la dualidad de requisitos. Esto quiere decir que las apariencias de buen derecho y el peligro a la demora garantizan que el derecho sea transparente y garantizan que puede ocasionar mucho daño si se presenta retardo en las actividades administrativas. En este sentido, también podemos mencionar como principio la proporcionalidad y ponderación de intereses, la flexibilidad procesal, la tutela judicial, muy importante y muy indispensable para garantizar la tutela como tal de las actividades efectivas en cuanto a actividades administrativas. Es de verdad muy importante. Y por supuesto la motivación judicial, que esto quiere decir que los entes gubernamentales, los entes tribunalicios deben involucrar directamente a las partes para que exista esa agilidad o no exista ningún retardo procesal. En este sentido, tenemos también otros recursos, que es la medida cautelar de suspensión de efectos. Estos recursos están emanados o están tipificados en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y también podemos encontrarlo tipificados o fundamentados en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Es algo muy resaltante. Podemos resaltar naturaleza excepcional. Esto quiere decir que suspende la producción de efectos del acto administrativo mientras se reserva el fondo de litigio, preservando derechos ante posibles daños irreparables. Y tiene como objeto actos administrativos particulares, no generales, cuya ejecución podría causar perjuicios de difícil reparación. Entonces, es indispensable conocer que estos recursos tienen su finalidad de proteger los caracteres generales de los particulares en cuanto a los procedimientos administrativos para que estos no causen daños irreparables. Es necesario recordar que solo se puede activar a instancias del demandante, no de oficio. De igual manera, tenemos las medidas cautelares nominadas e innominadas,
¿Qué quiere decir esto? Bueno, son también recursos que se activan para la protección de estos particulares, recursos que se activan para la protección del buen desenvolvimiento de la justicia en cuanto a las actividades administrativas. Entonces tenemos las medidas cautelares nominadas. Esto quiere decir que en el artículo 588 del procedimiento civil y las leyes especiales nos garantizan que hay ciertas medidas en cuanto a algunos ejemplos. Por ejemplo, el embargo de los bienes muebles, el secuestro de los bienes determinados y la prohibición de enajenar o gravar inmuebles. Requieren cumplir con los requisitos clásicos y suelen vincularse a procesos patrimoniales. Este es en el caso de las medidas cautelares nominadas. En otro caso, de las medidas cautelares innominadas, también están amparados en el artículo 104 de la Ley Orgánica Jurisdiccional Contencioso Administrativo. Tenemos unos ejemplos, que es la suspensión de efectos de actos administrativos no expresamente reguladas, pero admitidas jurisprudencialmente, órdenes de cesación de actividades lesivas y protección de bienes intangibles. Los ejemplos, derecho digital. Es necesario resaltar que esta dualidad permite combinar la seguridad jurídica nominadas con la actividad del proceso, que son las innominadas, reforzando la tutela judicial efectiva mencionado en el artículo 26 de nuestra Constitución, la cual garantiza la tutela como tal del Estado a los particulares y el buen procedimiento o el buen proceso judicial de estas actividades administrativas. También tenemos, en este caso, las condiciones de procedencia para las medidas cautelares. En este sentido, tenemos que nos vamos a fundamentar en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. En este sentido, estas condiciones para que proceda estas medidas cautelares, tenemos varias, vamos a nombrar algunas, que es la presunción del buen derecho. Se exige una apariencia de legitimidad en la pretensión principal. Esto quiere decir que esta presunción debe tener unas medidas básicas de ejecutar y procedimiento fehaciente para este desenvolvimiento como tal. Entonces, la primera es la presunción del buen derecho y la segunda, como bien lo hemos aclarado, es el peligro en la demora. Entonces quiere decir que prioriza la urgencia y la prevención de perjuicios irreparables. Es un término bastante preventivo para priorizar que no existan esos daños o perjuicios irreparables. Tenemos como último condiciones como tal proporcionalidad y ponderación de intereses equilibrados, el derecho del solicitante con los intereses públicos afectados. Entonces, es una manera del equilibrio como tal. ¿Qué sucede? Que debemos equilibrar las diferentes partes para que exista un buen desenvolvimiento en cuanto a estas actividades administrativas como tal. Es necesario también recordar que en situaciones excepcionales las medidas cautelares pueden decretar antes de interponer la demanda principal, basándose en el artículo 26 en el texto constitucional, que por supuesto es la tutela judicial efectiva. Entonces, hay excepciones en las cuales se somete al artículo 26 y se puede activar estas medidas cautelares. En otro sentido, tenemos también lo que van a ser las fundamentaciones legales, constitucionales y jurisprudenciales. En cuanto a la fundamentación legal, el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 585, derecho reclamado, enumera medidas cautelares denominadas y autoriza medidas innominadas mediante su párrafo primero. Entonces, Código de Procedimiento Civil, el artículo 585. De igual manera, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de igual manera, la Ley Orgánica Jurisdiccional, que en su artículo 104 otorga a los tribunales facultades amplias para dictar medidas cautelares en cualquier fase del proceso.
Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Este artículo es bastante importante para fundamentar todos estos recursos en cuanto a las actividades administrativas. Por supuesto, en la fundamentación constitucional tenemos que hacer mención de nuestra Constitución. En este caso, el artículo 26 de la Constitución garantiza la tutela judicial efectiva. Y el artículo 257 establece el principio de acceso a la justicia, reforzando la necesidad de medidas urgentes para evitar daños irreparables. En este caso, también tenemos la fundamentación jurisprudencial, que es la TCJ, la Sala Política Administrativa, sentencia 3.8 del 2023, reitera el carácter excepcional de la suspensión de los actos administrativos, exigiendo verificación estricta y cumplimiento a la orden como tal. En este sentido, es necesario recalcar que esta estructura asegura que las medidas cautelares operen como herramientas ágiles para proteger derechos sin vincular la seguridad jurídica o el interés público. En este sentido, todo el desarrollo, todo lo que hemos complementado, ayuda de manera indispensable a la excelente administración de justicia. Esto fue todo mi breve exposición. Muchas gracias por su atención.